sé que muchos de ustedes están con los pelos de punta, muchos otros muy hartos y muy cansados de esta pandemia tan larga y muy preocupados a lo mejor si es que están muy atentos a lo que está sucediendo en México por las estadísticas de COVID. Hoy, les digo, siempre son cifras muy aproximadas, pero esto podríamos multiplicarlos por dos o tres. 6,399 casos en las últimas 24 horas, 357 muertes. Hay una gran preocupación. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te va esta mañana? Bien, Marta, pero como bien dices tú, en una situación muy crítica, creo que estamos viviendo el peor momento de la pandemia en México por tres factores principales. Uno, eh, la coincidencia ya con infecciones de vías respiratorias comunes de esta época, lo cual hace que la gente se confunda y que no sepa si tiene influenza, si tiene algún virus respiratorio normal o tenga COVID. Y bueno, ese es por un lado. Por otro lado, hay una saturación de hospitales muy fuerte. Muchos de los hospitales ya venían en reconversión cuando se dio este nuevo repunte. Y lo tercero es real y no es queja, pero el personal de salud está cansadísimo después de 9 meses de trabajar día y noche por días y ver que esto no termina, ¿no? Mira, híjole, ¿por dónde entrarle a esta conversación tan complicada? Les contaba yo el domingo que nos escribíamos tú y yo en WhatsApp y que me decías, está horrible, Marta, de verdad, cuídate mucho. Eh, por un lado. Y por otro lado, la gran preocupación de que tenemos a un gobierno diciendo que los hospitales no están topados. Tercera variable, la gran preocupación que hay, y les decía yo algo pues muy controversial hace 3, 4 semanas, que si no tienes $500,000, no te puede dar COVID. Y aún teniéndolo, no te puede dar COVID. Y lo refiero a dos temas muy importantes. Lo que estamos viendo como resultado en los hospitales del sistema de salud, en su gran mayoría, tenemos una tasa de mortandad enorme, enorme, con pacientes intubados o no intubados y que ni siquiera alcanzaron a ser intubados y que acaban perdiendo la vida. Segundo, aún en los mejores hospitales del país, aún teniendo los recursos para ser intubado y para tener el mejor tratamiento posible, está siguiendo en contra del destino, porque es muy complicado si se te complica el COVID que sobrevivas. Mira, lo que dices es muy real. Tomemos en cuenta que hay centros hospitalarios públicos de primerísimo nivel, como son los Institutos Nacionales de Salud, como son Centro Médico Siglo XXI, como son el 20 de noviembre, pero la gran mayoría de los hospitales que se volvieron COVID no estaban preparados para recibir este tipo de pacientes y por eso la mortalidad en las instituciones públicas alcanza el 30%. 80% de mortalidad en pacientes intubados. Esas son estadísticas que están ahí. Ahora, el problema que estamos teniendo ahorita y que lo vuelve más complicado, Marta, es que como no hay camas, los pacientes entran en listas de espera. Y entonces el paciente no llega a tiempo, no porque no quiera llegar a tiempo, porque llega cuando la cama está disponible. Entonces estamos llegando, llegan pacientes que ya están en una situación más crítica porque llevan 2, 3 días esperando que se encuentre una cama disponible para que puedan ser recibidos. Y esto es un círculo vicioso. Al llegar esos pacientes, llegan, están más complicados, están más tiempo en el hospital, ocupan una cama por más tiempo y por lo tanto sigue la saturación de hospitales. Y algo que me preocupa muchísimo es que platicando con personas que hacen pruebas de laboratorio con laboratorios privados, la semana pasada tuvieron el índice más alto de pruebas positivas, 30%, y el número más alto de pruebas realizadas. Nosotros, como sabes, trabajamos en el sector privado, no tengo acceso a los números públicos, pero si esto es así, quiere decir que las próximas 2 semanas la saturación de hospitales va a ser terrible. ¿Por qué? Porque los pacientes que están positivos ahorita se acaban enfermando y yendo al hospital 10 días después. El escenario no se ve nada bien y lo peor es que la gente está desesperada por salir, por irse de vacaciones, por ya realizar su vida normal. La vacuna, en lugar de ser un estímulo para decir, me aguanto, estoy en el kilómetro 30, me faltan 12 para terminar el maratón, no, quieren ya salirse ahorita y es como salirte a la mitad de un tsunami. Ahorita es el peor momento para salirse. A ver, dijiste algo bien importante al principio. Como estamos en época de enfermedades de vías respiratorias, desde una gripa hasta una infección en la garganta, hasta influenza,
es bien fácil que confundas lo que tienes y que no creas que es COVID y que no agarres, digamos, por decirlo de alguna manera, el COVID a tiempo. ¿Es así? Sí, fíjate, te pongo estadísticas importantes para tus cuentavientes. Uno, la mortalidad en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero por infecciones respiratorias aumenta tradicionalmente 3 o 4 veces. ¿Por qué? Porque como tú dices, tienes influenza, virus sincicial respiratorio, para influenza, más bacterias como neumococo, etc. ¿Qué pasa ahora? Que llegas antes, hace 2 meses llegabas al hospital con fiebre y tos y tenías COVID hasta no demostrar lo contrario. Ahorita llegas al hospital con fiebre y tos y puedes tener influenza, neumococo, COVID, etc., etc. Entonces, ¿cómo manejas a esos pacientes? Es un problema. Porque si el paciente no tiene COVID y lo metes en un área COVID, le va a dar COVID. Y nada más te cuento esto. En Gran Bretaña hicieron un estudio en Brasil y vieron que pacientes que tenían influenza y COVID al mismo tiempo tenían 2 veces más posibilidades de morirse que si tuvieran COVID solo. Entonces, no te puedes equivocar, tienes que tener un diagnóstico rápido de lo que tiene el paciente, asignarle el área en donde debe de estar, porque si no, contagias a otros pacientes de COVID o se contagia a tu paciente de COVID. Entonces, danos el consejo para todos los que seguramente en algún momento de este invierno, que no termine en diciembre, sino que termine en febrero, ¿cómo podemos saber si es COVID, si es infección en la garganta, si es lo que tienes influenza, si simplemente traes un gripón? ¿Cómo sabes? Mira, la única forma es haciéndote pruebas. Ahora, hay una gran esperanza en este aspecto. Hay ya una prueba disponible de antígeno que es mucho más rápida que la prueba de PCR, está dando buenos resultados. La prueba ya está disponible en México, es la prueba de Abbott. Es una prueba que te hacen igual un hisopado, pero lo pones y en 10, 15 minutos tienes el resultado. Entonces, si tienes sospecha de que puedes tener COVID, hazte la prueba, porque es muy importante que no llegues al hospital con otra infección pensando que tienes COVID, o que si tienes COVID ya sepas qué es lo que tienes que hacer. Porque de otra forma, si tú llegas al hospital y no tienes un diagnóstico, se te va a asignar un área que se llama gris, en donde el problema de manejo se vuelve mucho más complejo. Estas pruebas de antígeno pueden ser una gran ayuda para empresas, para personas, porque la pueden adquirir fácilmente, incluso la están vendiendo en algunas farmacias y te la puedes hacer. No es complicado. Ah, no, a mí dime dónde se compra. No es prueba de PCR, es prueba de antígeno, son dos cosas Sí. diferentes. A ver, y esto es importante que lo entiendan tus cuentavientes. Antígeno es una parte del virus. O sea, esta prueba no te está midiendo anticuerpos como las pruebas rápidas del dedo. Esta prueba te mide una parte de la estructura del virus. Es la prueba que hacían en la Casa Blanca y que le hacían todos los días a todos los miembros de la Casa Blanca, y así se dieron cuenta que de repente 15 miembros de la Casa Blanca estuvieron infectados. Ya hay farmacias que lo están vendiendo, hay muchos laboratorios que lo están haciendo y la verdad vale la pena hacerse esa prueba si tienes duda. ¿Cuáles farmacias y cuáles laboratorios? Lo están Biomédica. anunciando. A ver, ya, Paco, no seas payaso. ¿Biomédica la tiene? Biomédica de referencia, Olarte Yacle la tiene, el ABC la tiene, muchos hospitales lo tienen, incluso los kits lo están vendiendo en algunas farmacias. Sé que hubo un comunicado de farmacias similares de que están vendiendo esa prueba. Nada más chequen que sea la prueba de antígeno y voy a decir el comercial que diga Abbott. Ok, qué bueno que tocas el tema de la prueba, porque la prueba esta rápida que te hacen con un pinchado de sangre en el dedo, ¿eso sirve o no sirve? No sirve para nada. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a hacer es determinar anticuerpos. Y, ojo, 30% de la gente no eleva anticuerpos. Y segundo, los anticuerpos se pueden elevar hasta el día 14, ya que prácticamente ya acabaste con el COVID. Y tú lo que quieres es saber que tienes COVID y que además lo puedes contagiar. Claro. Oye, decía la Organización Mundial de la Salud que la forma en que México ha manejado el tema del COVID es muy preocupante. Pidió tomar seriedad en la respuesta frente al virus y que en realidad el manejo de la pandemia en México ha sido un desastre. Seguimos siendo el 4.º lugar a nivel mundial con más muertes por COVID y el 11.º lugar a nivel mundial en casos positivos acumulados, según la Universidad de Johns Hopkins. Te doy otro dato. Toda honestidad. Te doy otro dato. Somos el número 156 en pruebas por millón de habitantes.
el país número 156 por pruebas millón de habitantes. ¿Sabes qué país de América ha hecho menos pruebas que México? Uno, Haití. Todos los demás países de América Más pobre, han hecho más pruebas por millón de habitantes que México. Solamente Haití nos gana. Oye, a ver, primero contéstame, ¿por qué tanta gente se está muriendo en México de COVID? Porque comparémonos con nuestros vecinos. ¿Qué porcentaje de muertes hay por casos de COVID en Estados Unidos? ¿Es 0.5? La letalidad es alrededor del 2%, que es la letalidad en todo el mundo. Lo que pasa es que en México estamos casi al 10%. La realidad es que esa estadística es compleja de entender porque se hacen mucho menos pruebas, entonces tienes mucho menos diagnósticos de los casos reales que hay. Pero aún así también tienes muchos fallecidos que no están contabilizados. Y con todo y eso, ayer rebasamos los 110,000. Para final de mes vamos a tener arriba de 120,000, es decir, 2 veces la cifra catastrófica. 2 veces. Pero te voy a poner este dato. Si llegamos a 120,000, vamos a tener un mexicano muerto por COVID por cada 1,000 habitantes. Un mexicano muerto por COVID por cada 1,000 habitantes. Esto no ha sido un buen manejo de la pandemia. Y lo comentamos desde un principio. La Organización Mundial de la Salud dijo pruebas, pruebas y pruebas. Y somos el 158 pruebas por millón de habitantes en el mundo y el segundo país después de Haití en menos pruebas en México. Eso no detecta contactos, no detecta personas que están contagiando, no detecta a tiempo a los pacientes llegan tarde y todo esto ha ocurrido. ¿Por qué? Porque se decidió no hacer pruebas. No es fácil para la gente aquí en México hacerse una prueba si cada prueba te vale 3,000, 4,000, 2,000 y pico de pesos. En Estados Unidos te puedes ir a probar diario si se te ronca la gana y es totalmente gratis. Pues hoy Macron dijo que la vacuna del COVID va a ser gratis en Francia. Es decir, han priorizado la salud sobre cualquier otra cosa. Aquí no. Aquí primero fue la economía, llevar una pandemia con bajo costo, porque esa es la única explicación que tenemos al manejo que se le ha dado. Se le ha dado un bajo costo a la pandemia, se han modificado los semáforos en base a las camas disponibles. Sabemos que si 30% de las camas disponibles son para pacientes que van a llegar a fallecer ahí, pues realmente el tener camas disponibles no te ayuda en nada, porque son camas de terapia intensiva. Que van a aumentar 2,500 camas de terapia intensiva en la Ciudad de México. Es muy buena la idea, sí, pero no vas a sacar 500 intensivistas de un día para otro. Entonces, el problema no es el tratamiento, el problema es la prevención. Y la otra situación desafortunadísima en México es la politización del cubrebocas. El cubrebocas, la medida más eficaz para prevenir el COVID, esa medida está politizada. Si tú usas cubrebocas, estás en contra de cierto grupo. Y si no lo usas, la verdad, estás atentando contra la vida de los demás. Y eso no lo entiende la gente que no lo usa. La gente que no usa cubrebocas puede matar a alguien, porque si está infectado y no sabe que está infectado y es asintomático, pero distribuye el virus, puede afectar a una persona que sea susceptible y acabar ocasionando la muerte. Es increíble que nos multen por no usar el cinturón de seguridad y no se haga nada en contra del cubrebocas. No es atentar contra los derechos humanos. Al contrario, están atentando contra los derechos humanos de las personas que son vulnerables y que porque no te quieres poner un cubrebocas, puedes contagiar a alguien y causarle la muerte. ¿Los hospitales están saturados o no? Los hospitales que tienen la capacidad de rescatar pacientes con COVID y que tienen la infraestructura para hacerlo, están saturados. Oye, ahora, dime una cosa. ¿Cómo es posible que no tengamos vacunas de influenza? Aclárame eso. Pues es la pregunta que todos nos hacemos. Se dice, por un lado, que hubo la compra nada más de la trivalente y que la cuatrivalente o tetravalente, como le quieras llamar, que tiene 4 cepas, se iba a dejar para el manejo privado. La realidad es que no hemos tenido acceso a vacunas. Se ha retrasado muchísimo. Estamos en diciembre, cuando la vacunación en Estados Unidos empezó en septiembre. El tener 36 millones de dosis de trivalente y que se utilizó en población vulnerable, la verdad es que lo único que genera es que 20 millones de mexicanos pudieran tener la posibilidad de tener esa vacuna y lograr una inmunización,
pero 20 millones pues es prácticamente el 10% de la población, el 15% de la población. Entonces, la verdad es que todo ha sido ir contra la corriente, y lo de las vacunas de influenza también. ¿Quién se está muriendo de COVID? No me digas las estadísticas, dime lo que estás viendo todos los días. Mira, yo creo que también es bueno saber estadísticas, porque la misma Secretaría de Salud sacó un comunicado. El grupo de edad más afectado son hombres entre 40 y 65 años, lo cual es el que ha tenido el mayor impacto, la mayor mortalidad comparada con años anteriores. Lo cual habla de una también afección de pues la fuerza laboral de México. Pues estás hablando de hombres entre 40 y 65 años, pues la mayor parte de ellos son activos. Las mujeres, como sabemos, tienen menos riesgo de tener enfermedad grave, el mismo riesgo de tener enfermedad, pero menos riesgo de tener enfermedad grave. México es de los países con mayor índice de obesidad, de diabetes, de hipertensión, y todo eso ha generado que gente joven de 40 años esté en los hospitales intubados porque tienen diabetes o porque tienen obesidad o porque tienen hipertensión. Y muchos de ellos también porque ni siquiera sabía que tenían diabetes, porque no habían ido a checarse nunca, porque para ellos la obesidad no existe. Al principio de la pandemia era curioso que yo les preguntaba a mis pacientes, oye, ¿cómo estás de peso? Y todos me decían, más o menos, hasta que me di cuenta que, o les preguntaba cuánto mides y cuántos pesas para yo hacer el cálculo del índice de masa corporal, todos estaban con sobrepeso, porque para la cultura mexicana el estar gordito pues es lo normal. Ahora, dime una cosa, ¿cómo explicas, cómo nos explicas a todos los casos espantosos que es un gran porcentaje de la gente que se ha muerto por COVID, en donde la persona era sana, no tenía ninguna enfermedad preexistente, no tenía ninguna comorbilidad y de repente se murió? Gente joven de 30 años, de 28, de 42, de 51, gente perfectamente sana que no aguantó. Bueno, acuérdate que aquí, al tener una enfermedad que afecta a tanta gente, tienes variabilidad biológica. ¿Qué quiere decir? Vas a tener el viejito de 104 años que fue totalmente asintomático, lo cual no es lo habitual. No todos de 104 años van a ser asintomáticos. Y también tienes una persona joven de 30 años que no tenía ninguna afección y que tiene un COVID muy grave. Ahora, algo que es importante y que en lo que dices, Marta, se ha visto que la exposición a una carga viral alta está muy relacionada con gravedad de enfermedad. Entonces, si te vas a una boda, te tomas 3 tequilas, pierdes tu cubrebocas, luego usas el del primo, te contagias una carga viral alta de alguien que está enfermo, puedes tener 30 años y acabar en el hospital. Por eso el cubrebocas es tan importante, porque puede hacer que la enfermedad tenga un curso mucho más benigno. Cuando empezó esta epidemia en Wuhan, 11% de los fallecidos eran trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque no estaban protegidos, no sabían de esta enfermedad y se infectaban con cargas virales altas. Entonces, aquí un punto importante a lo que tú dices, el uso de cubrebocas también puede ayudarte a que si te infectas no te dé una enfermedad grave. ¿Qué opinas de la convividera? ¿A qué voy? Ahorita yo veo que, no sé si ustedes lo sienten igual, cuentavientes, que hay hasta roces entre amigos. Sí. O sea, te escribe un amigo y te dice que te extraña mucho, pero entonces tú lo ves en redes sociales que todo el día anda en la calle y dices, ni muerto lo voy a ver. Entonces ya como que la gente que no se está cuidando como te cuidas tú, ya te empieza a caer mal. Entonces ya hay cierto distanciamiento. Todo el mundo dice, te lo juro que me estoy cuidando cañón. ¿Sí o no, cuentavientes? Ya hay que vernos. Yo estoy igual de encerrado que tú. Solo veo a Sutano y a Mengano. Nada más que... No. Esto es, te lo juro, que como la cadena del SIDA. O sea, yo nada más veo a nada más que ese nada más ve a otro, y ese otro nada más ve a otro, y así nos vamos de corridito como hilo de media. Entonces, quiero que nos expliques el tema de la convivencia. Mira, la convivencia es en el momento en donde tú te sientas con alguien, no tienes cubrebocas, pierdes la distancia. En muchas ocasiones lo que nos pasa, estamos en una reunión y empiezan a hablar, y como están hablando 2 o 3 al mismo tiempo, hablas más fuerte, gritas, luego hay por el mismo tiempo de alejamiento que ha habido, mayores apapachos, mayores abrazos y todo, y entonces la gente pierde la noción de que estamos en plena pandemia. El domingo me pasó que después de tener 3 llamadas de personas que no tenía a dónde mandar al hospital porque no había camas y que estaba en su casa,
salí a caminar con mi esposa y caminando en el parquecito con nuestro cubrebocas vemos a 3 chavos corriendo sin cubrebocas. Y entonces te crea un roce. ¿Por qué? Porque estás enojado de que ves gente que se está muriendo porque no toma medidas preventivas y estos que pueden correr con un cubrebocas, que lo hagan. Y no, están corriendo con el cubrebocas en la barbilla. Sí, exacto. Lo mismo pasa aquí enfrente del parque donde estoy, que salgo a caminar con mi cubrebocas, inclusive con la mascarilla, La de plástico, la careta, y estoy viendo, pero además, Paco, es tan irresponsable porque estás corriendo y estás exhalando e inhalando. Entonces, había un corredor que en particular sí me paré y le dije, a ver, es la 4ª vez que pasas y justo donde yo estoy caminando lento, me haces, ya sabes, o sea, es terrible. Bueno, afortunadamente tuvimos una plática breve y cordial y lo entendió. Se puso el cubrebocas y dio 2 o 3 vueltas más con el cubrebocas y todavía me alzaba el dedo, ¿no? Pero creo que es importante, no pasa nada. O sea, es que siento que me ahogo, siento que no puedo, o perdón, aguántate entonces y no hagas ahorita en estos momentos de pico un ejercicio afuera donde hay gente mayor con mascarilla caminando. Hay mucha gente mayor caminando y en silla de ruedas los llevan sus familiares a dar por lo menos una vuelta, ¿no? Entonces creo que esa parte es importante que lo digas. Ya no hablemos de otras circunstancias en donde les vale gorro y no se están poniendo el tapabocas. Y ahorita no, sí. Pero lo que dice Paco es muy cierto. Una cosa es ir a hacer un mandado con tapabocas, algo fortuito, tú tienes que ir a la farmacia o tienes que ir a comprar algo, traes el tapabocas, nunca te lo quitas, te subes, te bajas. Pero cuando uno se sienta a convivir, que es lo que se nos olvida a todos, el 99.9% del tiempo no vas a traer el cubrebocas puesto. Ese es el problema. Así es. Y empiezas a gritar y empiezas a hablar y entonces esa presencia, con que haya de 15 personas una infectada. Tuvimos una boda de 400 personas en un salón cerrado, de las cuales 70 resultaron infectadas y hubo 2 fallecimientos. Yo no sé qué van a sentir los novios de saber que por su boda tuvieron 2 personas que fallecieron, que seguramente era parte de la familia. Y viene Navidad. Y así como en su momento en Thanksgiving en Estados Unidos, el gobierno y sobre todo los trabajadores de la salud, Dr. Fauci, decían, o sea, por favor, no se vean en Thanksgiving. El rebrote lo estamos viendo en estos días. Claro. Viene Navidad, que es una época muy importante para los mexicanos. Paco, ¿cuál es tu recomendación? Haz una reunión con tu familia, con los que convives siempre. Nada más. Nada más. Haz un Zoom con los demás si quieres. A ver, si quieres tener navidades futuras, lo que tienes que hacer es cuidarte de la de hoy. Hoy tenemos que vivir un cambio en nuestra forma de pensar. Hace un año probablemente empezaban los primeros casos de COVID-19 en Wuhan, porque se calcula que empezó a finales de noviembre o principios de diciembre. Hoy vacunaron a la primera inglesa, una persona de Irlanda del Norte, de COVID. La primera vacuna aplicada no por investigación, sino aplicada para una persona que la necesitaba, una señora mayor. Sí, en un año se ha logrado muchísimo. Estamos por terminar esto. Nos faltan 3-4 meses. Estos 3-4 meses, adáptate al cambio que has vivido. Ya sé, ha sido un chorro de tiempo, pero al final esto te va a permitir vivir más tiempo. Hay gente que ya no la libró, que ya se quedó en el camino. Y les voy a decir una cosa, cuentavientes, para que de verdad hagamos todos conciencia. Yo tengo 2 casos que acaban de suceder este fin de semana. Uno de ellos, un hombre de 90 años, que estaba en muy buen estado de salud, que se murió. Y se murió porque su yerno lo contagió de COVID. Y otro terrible caso de otro hombre que se cuidó toda la pandemia, no salía, porque él estaba muy consciente y siempre decía que si le daba COVID se iba a morir. Él no salía de su casa. Su esposa salió. Cuando regresó, lo contagió. Al señor lo entubaron,
y lo tuvieron que desconectar. Y se murió. Grave. Entonces, como dices tú, estamos en la fase final. Sería una pena contagiarnos o contagiar a alguien querido por ser descuidados en estos últimos meses. Acaba de salir el Plan Nacional de Vacunación. De hecho, el día jueves vamos a tener a la subsecretaria de Relaciones Exteriores en el programa, a Marta Delgado. Ella es subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y vamos a hablar del tema de la vacuna. Pero salió el Plan Nacional de Vacunación, Francisco. 1, trabajadores de salud. 2, personas de 80 o más años. 3, personas de 70 a 79. Luego personas de 60 a 69. En quinto lugar, personas de 50 a 59. Personas de 40 a 49. Y después el séptimo es la población menor de 40 años. ¿Nos puedes hablar un poco de cuál es el estatus de las vacunas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles va a adquirir el gobierno mexicano? ¿Y qué opinas de ellas? ¿Y qué le dirías a todos los que dicen, yo ni muerto me pongo esa vacuna? Yo primero quiero ver que se la pongan los demás, a ver cuántos se mueren y luego decido yo si me la pongo o no. Mira, hay 10 vacunas en fase 3, quiere decir que son las fases ya aprobadas. Prácticamente la FDA en 2 días va a decir cuáles son las vacunas que ya están autorizadas como emergencia. Es muy probable que estén las vacunas de RNA, que son Pfizer, BioNTech, una, y la de Moderna, que es la otra. Es muy probable que también aprueben ya vacunas de vector viral. En Rusia ya están poniendo una de ellas, que es la famosa Sputnik. AstraZeneca, Oxford, CanSino, que se está probando en México también, es una vacuna de vector viral. Y la otra de vector viral es Johnson & Johnson. Hay vacunas chinas de Sinopharma y Sinovac, que son tradicionales, hechas por virus inactivados. No sabemos mucho acerca de esas vacunas porque los chinos son un poquito cerrados a la información. Y hay otra compañía que tiene una vacuna en fase 3, que es de una subunidad de proteína, que se llama Novavax, que también parece ser muy efectiva porque tiene la misma tecnología que la vacuna de hepatitis B. Hasta donde sabemos va a haber vacuna de Johnson & Johnson, AstraZeneca, CanSino y Pfizer en México. Probablemente pueda haber más. Evidentemente el plan, como se ha desarrollado ahorita, es intentando cubrir a la población vulnerable, que es la población de edad. A mí lo que me preocupa un poco es que si tú me preguntas antes cuál es el grupo que más afectado ha estado, y te digo, las estadísticas que marca la Secretaría de Salud habla de hombres entre 40 y 65 años, porque tienen obesidad, diabetes, muchos de ellos, y ellos van a ser los que se van a vacunar hasta el final. Pues no estamos tomando las comorbilidades como parte del proceso en el cual tú estás decidiendo a quién vacunar primero. Ese es el problema, porque si las cuartas personas en vacunarse son de 60 a 69, nada más que tú tienes una comorbilidad espantosa y tienes 62 años, pero están vacunando a alguien de 74 que no necesariamente tendría parte de la población de riesgo, igual te fregaste, ¿no? La situación es que ahí se vuelve mucho más complejo y no es crítica en contra del plan estratégico de vacunación, porque entonces sería mucho más complejo tratar de establecer personas vulnerables de las no vulnerables, pero la realidad es que tenemos que tratar de tener una vacunación rápida a la mayor población posible en el tiempo más corto posible. ¿Por qué? Porque es la única manera de frenar esto. Ya vimos que no se va a frenar de otra forma. Ahora, la pregunta que me hacías te la contesto. Si hubiera una vacuna ahorita en México de las de Moderna y de la de Pfizer, yo en este momento me pongo la vacuna. Porque son vacunas de RNAM que la verdad son bastante seguras, que se crearon con una tecnología adecuada. Son nuevas, sí, pero ¿por qué? Porque yo veo pacientes fallecer aquí con COVID, compañeros míos que han fallecido por COVID, médicos, y yo prefiero usar una vacuna y estar más tranquilo y vivir más tranquilo que la posibilidad de que me contagie y tenga un problema y sea de esos que, como tú comentas, decían, bueno, yo tengo hipertensión y tuve cáncer, pero en un momento dado soy población vulnerable. Ahora, dime una cosa, ¿qué le dirías a todos aquellos que dicen que, tristemente, que la vacuna es una forma de controlar al mundo, que está hecho con nanotecnología, que es para insertarte un chip y tenerlos a todos controlados, y esos horrores que hemos escuchado no solamente en otros países, sino también en México?
Pues mira, yo lo que digo es que así como hay gente que cuando se desmaya vuelve en sí, hay gente que cuando se desmaya vuelve en no. Y esa gente va a decir no a todo, y es su naturaleza. Creo que no puedes obligar a todos a vacunarse, porque bueno, pues ahí es una situación individual, no como el uso de cubrebocas, que creo que sí deberías de obligar a todos a usarlo. Pero bueno, esas personas yo lo que les diría, van a permitir que haya otros que se puedan vacunar porque ellos no van a querer usar la vacuna. Si logramos que el 70% de la población se vacune y nada más hay un 30% que decide que la vacuna es esto toda una cuestión, no vamos a tener problema porque vamos a lograr una inmunidad a través de vacunando a mucha población, sobre todo con vacunas tan efectivas como la de Pfizer, que tiene un 95% de efectividad, o la de Moderna, que hablaban de un 97% de efectividad. Entonces, sí se va a lograr una inmunidad muy alta en la población que va a evitar que el virus esté dispersando. Oye, y nada más para aclarar, esto es bien importante, no es una vacuna, son dos. Son dos tomas con una diferencia de 7 a 10 días. No, los esquemas son dos dosis. En uno es un esquema de un mes, en uno es un esquema de 2 semanas. Todavía no está muy claro cómo va a ser Moderna, pero sí son 2 dosis. Eso es importante también comentarlo. Incluso en el estudio de AstraZeneca, por el cual están replanteando su protocolo, es usar una dosis menor la primera vez y una dosis mayor la segunda, tratando de que tu impulso inmunológico sea mayor con la segunda dosis. Todas esas cosas tienen que estar bien estructuradas en el plan estratégico, porque de nada serviría que alguien vacunaras y después desapareciera y ya recibió la vacuna y no vuelve a recibir una vacuna, porque entonces estás perdiendo una dosis. Claro. Y una persona que va a gastarse la vacuna de alguien porque no acudió para ponerse la segunda dosis. Entonces, la situación debe estar bien planeada. En el Reino Unido están dando una tarjeta cuando te vacunas, la fecha, y tienes que comprometerte a que vas a acudir a ponerte la segunda dosis en el tiempo que corresponde. Fíjate que este es un muy buen comentario de una cuentaviente que dice que sus roomies, y esto creo que pasa mucho, acaban de hacer una posada en la cochera. No, bueno. Sin bocas porque estaban al aire libre. Háblame del aire libre. El aire libre es que esté el espacio totalmente abierto. Una cochera está cerrada y la gente va a estar hablando, va a perder distancia, no vas a tener cubrebocas. Y entonces no es tener un factor, mucha gente piensa que teniendo un factor de prevención tienes todos. Es al revés, tienes que tener todos para tener prevención. Tienes que tener cubrebocas, tienes que tener distancia, tienes que tener higiene de manos, tienes que tener lugares abiertos completamente y evitar estar ahí con gente que va a estar por tiempos prolongados hablando, gritando, cantando, riendo. ¿Por qué? Porque eso dispersa el virus. ¿Y qué opinas? Que es como una cochera en donde tú prendes tu coche y el dióxido de monóxido de carbono te va a acabar matando, ¿no? Porque eso sucede. Siguiente pregunta. ¿Qué onda con las pruebas de COVID? ¿Por qué? Te haces una prueba en un lugar, sales negativo. Te haces una prueba en otro lugar al día siguiente, sales positivo con baja carga viral. Te haces te haces anticuerpos 2, 3 semanas después, sales sin anticuerpos. ¿Qué tanto falso positivo y falso negativo hay, perdón, qué tantos negativos y falsos positivos hay en las pruebas de COVID? Mira, lo que se ha comentado de falsos negativos es alrededor de un 20% y muchos de ellos son casos delicados porque son pacientes que tienen problemas pulmonares y que la carga viral la tienen a nivel pulmonar y no en la vía aérea superior. La otra situación es que sí, la carga viral varía y hay veces que tu carga viral es muy baja y algún aparato en los que te estás haciendo la prueba lo puede detectar y en otros no. Hay pruebas que detectan los 3 genes y hay pruebas que detectan un solo gen. Entonces, ha habido mucha variabilidad. La prueba de antígeno tiene un 93% de sensibilidad. Quiere decir que si tienes COVID, hay 93% de chances que te diga que sí tienes COVID. Hay un 7% que te dice tienes COVID y no lo detecta. La idea de estas pruebas es que tengan la mayor sensibilidad posible para que tú realmente sepas si tienes COVID o no. Ninguna prueba es 100% efectiva. En Nueva Jersey hubo un equipo de fútbol americano que tuvo 35 pruebas falsamente positivas. Entonces, en el laboratorio de Nueva Jersey, donde hacen las pruebas de la NFL, no hay
prueba perfecta. Entonces, también por eso, interpretar tus pruebas requieres de que alguien te diga, esto es lo que tienes. A ver, para todos los que nos pueden estar escuchando, cuentavientes, ¿cuál es tu recomendación en el momento en que se empiezan a sentir mal? Hablemos un poco del oxímetro. ¿Y a quién acudes primero que nadie? Pues mira, tener un oxímetro y un termómetro ya se volvió como tener en tu mesa de noche tu vaso de agua con el que estás hidratándote durante la noche, ¿no? Creo que todos debemos tener un oxímetro, todos tenemos que tener un termómetro. Es importante que si sabes que tienes COVID, estarte checando por lo menos 3 veces al día tu oximetría y tu temperatura. Acordarse que hay que quitarse el gel y el acrílico de las uñas, porque eso puede hacer una falsa lectura. Es recomendable que te lo tomes en el dedo índice de la mano izquierda. Es recomendable que te lo tomes sentado, que tomes 3 inhalaciones profundas, esperes 5 segundos, no te quedes viendo el oxímetro hasta que baje, porque mucha gente se cuelga el oxímetro como si fuera arbolito de Navidad y entonces ve de repente que está en 87 y se asusta. Hay que tomarse la oximetría y dejar de tomársela porque no es conveniente estarla tomando todo el tiempo. Claro. En el momento que tú estás teniendo fiebre y estás teniendo una disminución en tu oxigenación, tienes que ponerte en contacto con tu médico de confianza que te pueda dirigir a alguien que te pueda sacar adelante o que te pueda decir en dónde te puedes atender. Ahora, la situación ahorita es muy complicada porque pues, nosotros mismos que supuestamente tenemos la posibilidad de meter pacientes en los hospitales, no tenemos camas y no te puedes volver cama. Entonces, mientras más tiempo tengas para tener este tipo de decisiones, más posibilidades vas a tener de salir adelante. Si Claro. tú te esperas hasta que estés con 70 de saturación para buscar un hospital, tienes horas y entonces en esas horas va a ocurrir una catástrofe. ¿Cuánto te esperas a que te marque? Porque muchas veces entra tu dedito. No, es que el otro día me regañó. Diles a todos cómo se mide el oxímetro, el oxígeno con el oxímetro. Dedo índice de mano izquierda, sentados, 3 inhalaciones profundas, respiras normal 10 segundos, volteas y checas. El número que tienes ahí es ese. No te pones a ver el número hasta que baje. Ok. No, en ese momento checas y lo anotas. Siguiente pregunta. ¿Cuánto es el nivel de saturación de oxígeno para que te vayas corriendo al hospital? Cuando tienes menos de 90, tienes que hablarle a tu médico. Ok. Cuando tienes menos de 80, No, bueno. ya es un problema en donde debes irte al hospital, porque mucha gente me dice, es que tengo 75, pero no sé si tengo COVID. Pues lo que tengas no está bien. Entonces, sí, porque es que tengo 75%, pero no sé si tiene COVID. Si tiene 75%, si tiene una tromboembolia pulmonar, o tiene insuficiencia cardíaca, o tiene otra cosa, y tiene una oxigenación de 75, tiene que estar en un hospital. Pero, desafortunadamente, mucha gente se va esperando. Ahora, con esta situación, pues lo que haces es que se pongan oxígeno en casa mientras logras tener una cama de hospital. El problema es que también la distribución de tanques de oxígeno, concentradores de oxígeno, ya es complicada. Todo esto ha vuelto el manejo mucho más complejo. Por eso, creo que la mejor medida ahorita para el COVID es prevención. Y prevención es hacer esas medidas que hablábamos. No hacer reuniones, no ir a lugares cerrados, usar cubrebocas, evitar aglomeraciones, sana distancia, lavado de manos, lo que han hecho que los ha mantenido vivos hasta ahorita. Oye, Paco, última cosa nada más. Para todas estas personas que te dicen, güey, sí hay que vernos, a mí ya me dio. Yo ya estuve. O estamos en una reunión y a todos ya nos dio. Pues mira, lo que decía Marta, ¿no? Hay falsos positivos. Hay gente que cree que se ha infectado 2 veces y no se ha infectado 2 veces. Lo que pasa es que la primera vez fue asintomático porque no tuvo una prueba falsamente positiva y ya se da por hecho de que ya soy inmune. Y van a esa reunión y no son inmunes y se contagian y se enferman. Y además, sí hay reinfecciones. Empieza a ver. No sabemos cuál va a ser la media. Claro. En una gráfica, los que se salen de lo normal van a ser las primeras reinfecciones que vamos a tener. Pero sí hay reinfecciones. Entonces, hay que cuidarnos hasta que no estemos vacunados. Esa es la realidad. De acuerdo totalmente. Ya lo dijo el doctor Francisco Moreno. Ya lo dijo, Marta. Opiniones
Pues nada, simplemente pues un amor y una pasión desenfrenada por este hombre recién casado al que amamos de nombre del doctor Francisco Moreno. Claro que sí. Gracias, Marta. Gracias, Rebe. Cuídense mucho. Tú Paco, también. te mandamos un gran beso. El doctor Francisco Moreno está en el Hospital ABC, aquí en la Ciudad de México, de observatorio, es internista e infectólogo y jefe de medicina interna del Hospital ABC. Lo encuentran en el 2614-4681 y su Twitter es DR Paco Moreno 1. Te mando un beso, amigo, te quiero. Cuídense mucho. Bye.